Hola, bendiciones. Somos los pastores de la comunidad cristiana Kairos, Nectalí Niño y Heidi de Niño. Damos gracias por haber entrado en nuestro canal y disfrutar del mensaje que tenemos preparado para ti. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Dale like y compártelo con tus familiares y amigos para que seas bendecido a través de las prédicas y el material que se encuentra en nuestro canal. Bendiciones. Pero hoy voy a comenzar diciéndole una historia que pude encontrar, y esta historia es de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. ¿De dónde fue? Pekín 2008. ¿Cuántos ven los Juegos Olímpicos? Pocos. En estos Juegos, el equipo masculino de relevo de 4 tiempos tenían todo preparado para ganar. Los mejores corredores estaban con ellos. El equipo de Estados Unidos, la pista estaba lista para correr. Todo estaba preparado. ¿Sabe? Era el equipo favorito, el equipo que todos apostaban a ellos, que eran el equipo que iba a ganar. Ellos comenzaron a correr esa carrera, a correr, y hasta ni se despeinaban, todos iban perfectamente bien. Hasta el momento que arrancó el tercer corredor, cuando él comenzó a correr, ¿saben? Esa carrera de relevo se le va pasando un tubito. Cuando llega el tercer corredor y pone la mano atrás para pasar el tubito de metal, ¿qué pasó? El que venía detrás no adelantó como debió haber adelantado. ¿Y qué pasó? Se cayó el tubito, y ese tubito se llama testigo. Se cayó el testigo al piso. Todo el mundo quedó en shock. ¿Qué pasó aquí? Todo el mundo quedó como que wow. Los mejores y quedaron descalificados. ¿Por qué? Porque fallaron en la entrega del testigo. Y en la Biblia conseguí una historia muy parecida a esta entrega de testigo. Quiero que por favor busquen en sus Biblias Jueces capítulo 2 versículo 10. Esta escena no ocurrió en un campo de corredores, sino ocurrió en el pueblo de Israel. Igual sucedió a esta gente. Dice, y toda la generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Diga conmigo, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Por eso hoy quiero hablar, testigo caído, el peligro de una generación sin memoria. Diga conmigo, testigo caído, el peligro de una generación sin memoria. Eso fue lo que sucedió en el libro de Jueces, capítulo 10. Allí nosotros sabemos que antes de Jueces estuvo Moisés, y sabemos que en la historia vemos cómo Moisés fue un hombre muy utilizado por el Señor, ¿sí? Un hombre que logró hacer grandes milagros y prodigios. Un hombre que estaba siempre allí conectado con el Señor, y los grandes milagros que nosotros vimos en la palabra de Dios. Nos encanta que estés aquí. Fueron de la mano de Moisés, que abrió el Mar Rojo, que a través de él el Señor hizo llover maná del cielo, hizo brotar agua, todas esas cosas. Y bajo ese liderazgo, bajo ese liderazgo surgió un líder llamado Josué, y Josué también vino con esas cualidades también. Esa generación que se levantó con Josué
también se levantó viendo los prodigios y señales que hacía el Señor. A través de Josué vemos cómo el Jordán se detiene, cómo recuperaron, le dieron las 7 huertas a Jericó. Todo eso usted se acuerda, ¿verdad? Todas esas señales sucedieron en el trayecto de que vivía Josué y también vivía Moisés. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué la palabra aquí dice un versículo tan triste como es que después que toda esta generación, después que todo, que sucedía todas estas cosas, se levantó una generación que no conocía al Señor? Se levantó una generación sin Dios. ¿Será que faltó correr un poquito más como la historia y ese testigo cayó al piso y quedaron completamente descalificados? ¿Sabe qué triste ver versículos en la palabra de esta manera? Donde vemos cómo no existe un sucesor, no existe alguien que pueda tomar ese testigo y llevarlo de la mano de generación en generación. Sabe, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para que nosotros no seamos como la generación de Josué, que vio las grandes señales y prodigios, y no lo pasemos de generación en generación. Yo siempre he dicho que qué triste que está muriendo la generación que oraba fervientemente. Esos viejitos apasionados por la oración. Qué triste que está muriendo la generación que conocían el poder de Dios, que conocían la trayectoria del Señor. Siempre que tengo oportunidad de sentarme a conversar con mi pastor, él siempre nos incita a la búsqueda del Señor. Siempre nos incita a la oración y dice: mire, hijos, ustedes pueden tener la iglesia más bonita, pero si ustedes no oran, no son nada, están fritos. ¿Sabe? Un cristiano que no tiene conexión con el Señor y que no ora es un cristiano apático, muerto. Va a levantar una generación como la generación que se levantó después de Josué. Y Josué fue uno que dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Y qué pasaría con esa casa? Que después se levantó esa generación que no conocía al Señor. Qué triste, hermanos, que yo crecí en un ambiente donde yo llegaba a la iglesia y era prácticamente obligado que todos estuviéramos de rodillas. Crecí en iglesias donde el estar bochinchando dentro de la iglesia no era permitido. Crecí en la iglesia donde esto era demasiado santo y no podíamos ni pisarlo. Así crecí yo dentro de la iglesia, donde mi mamá me ponía al lado de ella de rodilla y me decía: no te escucho, ora. Y yo decía que era un coronel mi mamá, pero hermanos, necesitamos que se levanten mujeres así. Diga algo. Diga: eso dolió. Necesitamos que se levante una generación así. ¿Sabe cuántas veces ella me obligaba a ayunar? Todos los jueves ayunábamos. Todos los jueves hacíamos ayuno para que el Señor rescatara a mi papá de las drogas. Todos los jueves y domingos. Eso era, no había desayuno en la casa. Yo te hago una pregunta que no me la vas a contestar a mí, sino a ti. ¿Cómo vamos con eso con los hijos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en esa búsqueda y en ese ayuno y en esa oración? ¿Sabe? Esta generación de Josué corrió la carrera durísimo, durísimo, pero cuando le tocó pasar el testigo a su generación se cayó. No lo agarraron, hermanos. No lo vieron. Una generación sin Dios. Una generación que comenzó el paganismo. Y sabe, el Señor le dijo a ellos que no debían mezclarse, que no tenían que haber mezclas con las otras naciones. Y ellos cometieron el error
de dejar con ellos a los cananeos. Esa generación idólatra y pagana, una generación que adoraba a otros dioses, que eran completamente abominables para el Señor. Y esa generación se levantó después de Josué con mezclas. Por eso hay que tener cuidado con las mezclas. Hay que tener cuidado, hermano, de que yo soy demasiado bueno para decirle no a mi hijo. Soy demasiado buen padre y amigo para no corregir, como dice la palabra, que el padre que ama corrige, y lo peor es que dice que se levanta temprano a corregir. O sea, comience a darle cuero a su hijo desde la madrugada. No, eso no es así. Es que lo hace desde temprano, desde temprana edad. No es que lo hace en la madrugada. Dice que esta generación, hermano, corrió bien, pero hubo un cambio generacional. Nosotros estamos viviendo un cambio. ¿Sí o no? Los que pasamos de 40, porque todavía no he llegado a los 50, los que pasamos de 40, usted sabe cómo nosotros fuimos criados. ¿Qué pasó? El que venía detrás no adelantó como debió haber adelantado. ¿Y qué pasó? Se cayó el tubito, y ese tubito se llama testigo. Se cayó el testigo al piso. Todo el mundo quedó en shock. ¿Qué pasó aquí? Todo el mundo quedó como que wow. Los mejores y quedaron descalificados. ¿Por qué? Porque fallaron en la entrega del testigo. Y en la Biblia conseguí una historia muy parecida a esta entrega de testigo. Quiero que por favor busquen en sus Biblias Jueces capítulo 2 versículo 10. Esta escena no ocurrió en un campo de corredores, sino ocurrió en el pueblo de Israel. Igual sucedió a esta gente. Dice, y toda la generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Diga conmigo, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Por eso hoy quiero hablar, testigo caído, el peligro de una generación sin memoria. Diga conmigo, testigo caído, el peligro de una generación sin memoria. Eso fue lo que sucedió en el libro de Jueces, capítulo 10. Allí nosotros sabemos que antes de Jueces estuvo Moisés, y sabemos que en la historia vemos cómo Moisés fue un hombre muy utilizado por el Señor, ¿sí? Un hombre que logró hacer grandes milagros y prodigios. Un hombre que estaba siempre allí conectado con el Señor. Y los grandes milagros que nosotros vimos en la palabra de Dios fueron de la mano de Moisés, que abrió el mar rojo, que a través de él el Señor hizo llover maná del cielo, codornices, hizo brotar agua, todas esas cosas. Y bajo ese liderazgo surgió un líder llamado Josué. Y Josué también vino con esas cualidades también. Esa generación que se levantó con Josué también se levantó viendo los prodigios y señales que hacía el Señor. A través de Josué vemos cómo el Jordán se detiene, cómo recuperaron, le dieron las 7 huertas a Jericó. Todo eso usted se acuerda, ¿verdad? Todas esas señales sucedieron en el trayecto de que vivía Josué y también vivía Moisés. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué la palabra aquí dice un versículo tan triste como es que después que toda esta generación, después que todo que sucedía todas estas cosas, se levantó una generación que no conocía al Señor? Se levantó una generación sin Dios. ¿Será que faltó
correr un poquito más como la historia, y ese testigo cayó al piso y quedaron completamente descalificados. ¿Sabe qué triste ver versículos en la palabra de esta manera? Donde vemos cómo no existe un sucesor, no existe alguien que pueda tomar ese testigo y llevarlo de la mano de generación en generación. Sabe, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para que nosotros no seamos como la generación de Josué, que vio las grandes señales y prodigios, y no lo pasemos de generación en generación. Yo siempre he dicho que qué triste que está muriendo la generación que oraba fervientemente. Esos viejitos apasionados por la oración. Qué triste que está muriendo la generación que conocían el poder de Dios, que conocían la trayectoria del Señor. Siempre que tengo oportunidad de sentarme a conversar con mi pastor, él siempre nos incita a la búsqueda del Señor, siempre nos incita a la oración y dice: mire, hijos, ustedes pueden tener la iglesia más bonita, pero si ustedes no oran, no son nada, están fritos. ¿Sabe? Un cristiano que no tiene conexión con el Señor y que no ora es un cristiano apático, muerto. Va a levantar una generación como la generación que se levantó después de Josué. Y Josué fue uno que dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Y qué pasaría con esa casa? Que después se levantó esa generación que no conocía al Señor. Qué triste, hermanos, que yo crecí en un ambiente donde yo llegaba a la iglesia y era prácticamente obligado que todos estuviéramos de rodillas. Crecí en iglesias donde el estar bochinchando dentro de la iglesia no era permitido. Crecí en la iglesia donde esto era demasiado santo y no podíamos ni pisarlo. Así crecí yo dentro de la iglesia, donde mi mamá me ponía al lado de ella de rodilla y me decía: no te escucho, ora. Y yo decía que era un coronel mi mamá, pero hermanos, necesitamos que se levanten mujeres así. Diga algo. Diga: eso dolió. Necesitamos que se levante una generación así. ¿Sabe cuántas veces ella me obligaba a ayunar? Todos los jueves ayunábamos. Todos los jueves hacíamos ayuno para que el Señor rescatara a mi papá de las drogas. Todos los jueves y domingos. Eso era, no había desayuno en la casa. Yo te hago una pregunta que no me la vas a contestar a mí, sino a ti. ¿Cómo vamos con eso con los hijos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en esa búsqueda y en ese ayuno y en esa oración? ¿Sabe? Esta generación de Josué corrió la carrera durísimo, durísimo, pero cuando le tocó pasar el testigo a su generación se cayó. No lo agarraron, hermanos. No lo vieron. Una generación sin Dios. Una generación que comenzó el paganismo. Y sabe, el Señor le dijo a ellos que no debían mezclarse, que no tenían que haber mezclas con las otras naciones. Y ellos cometieron el error de dejar con ellos a los cananeos. Esa generación idólatra y pagana. Una generación que adoraba a otros dioses que eran completamente abominables para el Señor. Y esa generación se levantó después de Josué con mezclas. Por eso hay que tener cuidado con las mezclas. Hay que tener cuidado, hermano, de que yo soy demasiado bueno para decirle no a mi hijo. Soy demasiado buen padre y amigo para no corregir. Como dice la palabra, que el padre que ama, corrige. Y lo peor es que dice que se levanta temprano a corregir. O sea, comience a darle cuero a su hijo desde la madrugada. No, eso no es así. Es que lo hace desde temprano, desde temprana edad. No es que lo hace en la madrugada. Dice que esta generación, hermano, corrió bien,
pero hubo un cambio generacional. Nosotros estamos viviendo un cambio, ¿sí o no? Los que pasamos de 40, porque todavía no he llegado a los 50, los que pasamos de 40, usted sabe cómo nosotros fuimos criados, ¿sí o no? Usted no podía llegar a un lugar y no saludar. ¿Qué pasaba si usted no saludaba? Diga qué pasaba. Saluda, no importa si le da pena o no le da pena. Hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día, ¿qué pasa? A veces estamos aquí, hermano, y llegan los muchachos, no voy a mirar a nadie, y ni saludan. Nosotros nos levantamos en esa generación donde los adultos están hablando, y ¿qué teníamos que hacer nosotros? Dios libre que yo le dijera a mi papá o a mi mamá: uy, eso es mentira, papá, tú no hiciste eso. ¿Qué pasa hoy? Hoy los hijos desmienten a los padres. Mira, tú sabes que yo me levanté temprano. Uy, mentirosa. Un cambio generacional. Nosotros estamos viviendo ese cambio, hermano. Viendo que el error que cometió esa generación, y sabe, la Biblia deja esta serie de instrucciones para que nosotros la agarremos y podamos aprender de ellos. Pero muchas veces nosotros no aprendemos de errores ajenos. Mire, mi gloria tiene que estar que mi hijo busque del Señor. Su gloria tiene que estar esa también. Que sea un hombre y una mujer que se levante temeroso de Dios. Ese tiene que ser su gloria como padre. Puede tener todos los estudios del mundo, pero si no ama al Señor, hermano, no tiene nada. Esa tiene que ser nuestra gloria. De entregarle hijos a Dios. Esa tiene que ser nuestra gloria. ¿Sabe? Y el error de esta generación, y lo peor es que el Señor se los decía en la palabra. Nosotros vemos escrito donde el Señor levantaba reyes y le decía: a que guarden los mandamientos, guarda los estatutos que el Señor te dice hoy, guárdalos, atesóralos. ¿Y qué pasó? En Deuteronomio 6 dice la palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Diga conmigo, repetir. Dígalo fuerte, repetir. A tus hijos, y las hablarás estando en la casa. ¿Dónde? A veces usted quiere que su hijo sea cristiano, pero solamente trayéndolo una hora a Kairos Kids. ¿Las repetirás dónde? En la casa. Y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre los ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor sabía y sabe que es difícil mantenerse fiel cuando estamos mezclados con generaciones, con gente idólatra. Por eso dice, padres de Kairos, dice, la vas a repetir siempre en tu corazón, la vas a mantener aquí entre tus ojos, la vas a atar, la vas a poner, la vas a guardar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasó con esta generación? Hermanos, yo creo que a lo mejor la generación de Josué se quedó viendo las maravillas que hacía el Señor de la mano de Josué, viendo lo maravilloso que actuaba el Señor y que hacía él, y descuidaron a los hijos, los dejaron descuidados. De repente el hijito jugando por allá con otro, y de repente le dio un Astarot, le dio un Moloch para que jugara, y ellos allí jugando. Y sabe, lo terrible es cuando nosotros dejamos de ver lo que el Señor nos dice que está mal y lo comenzamos a ver como bueno. Eso es terrible, porque ya nuestros muchachos no saben distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Ya no hay distinción entre si yo agrado o no agrado al Señor. Qué triste, hermano, que se levante una generación que no ame a Dios.
que tenga a Dios de por menos, que crea más en sus propias fuerzas que en el Señor. Dice, el Señor le dijo, no quiero que hagan mezcla. Iglesia, cuidado con las mezclas. No quiero que hagan mezcla. Dice Josué capítulo 2, versículo 2, dice, pero a cambio, ustedes tampoco deberían hacer pacto con la gente de esta tierra, sino que deberán destruir sus altares. Y eso fue lo que les dije, pero no me obedecieron. El Señor le dijo, quiero que destruyan los altares de los cananeos, no se mezclen con ellos. ¿Sabe? Algo que tiene el Señor con sus hijos es que es celoso. Cuando descendió Moisés del monte y estaba el pueblo ahí adorando al becerro de oro, el Señor le dijo a Moisés, yo soy un Dios celoso. Moisés le repitió al pueblo y le dijo, soy celoso, no me gustan las mezclas. Soy celoso con lo mío. No quiero que me adoren a mí, adoren a otro Dios. Por eso el Señor le dijo, quiero que corran a esta gente y que destruyan sus altares. Hermano, hay que comenzar a destruir la obra del enemigo en nuestras casas, en nuestra familia, porque los días, cada día, valga la redundancia, cada día estamos más cerca de la venida del Señor. Y por eso tenemos que correr a salvar nuestros hogares. Por eso tenemos que correr a salvar a nuestras casas y a nuestra familia. Así mi hijo se moleste conmigo. Pero yo siempre le digo, todo lo que hago, lo hago por tu bien. Los amigos no existen. La que quiere más bienestar para ti es tu papá y tu mamá. Los demás no, los amigos son esporádicos. Aquí dice la palabra, el Señor le dijo, quiero que lo destruyan los altares, pero no me obedecieron. Una cosa que tiene Satanás, hermano, es que es sigiloso, es que entra con cuidadito, como les prediqué el día domingo. Satanás no se te va a aparecer ni con cacho, ni con cola, no se te va a aparecer, ni con cacho, ni con cola. Él se te va a aparecer con algo agradable, como cayó Salomón. Poco a poco, no voy a buscar unas reinas porque voy a hacer, ¿cómo es la palabra? Voy a hacer alianzas con ellas y con otras naciones, pero después dice la palabra que sus mujeres desviaron el corazón. Pídale al Señor, Señor, revélame qué está sucediendo en mi casa, revélame qué está sucediendo en mi familia, antes que Satanás venga y de repente todo lo que has construido se cae por simplemente estar ciego y no ver. Pídale al Señor, dígale, Señor, muéstrame, Padre, porque yo quiero que después de mí se levanten hombres y mujeres llenos del Señor, llenos de tu presencia, Señor. Sabe, yo siempre le oro al Señor y usted me pregunta qué hay de mi generación para atrás, y borrachos, homosexuales, hogares destruidos, todas esas cosas. Y sabe, yo le oro al Señor, mis abuelas no me dejaron a mí, pero nada. Y yo le dije, Señor, si a mí no me dejaron plata, no quiero herencia, tampoco de maldiciones ni de nada de eso, Señor. Y siempre oro, yo rechazo todo eso sobre mi familia y declaro que sobre mi hijo se levanta un hombre de Dios y temeroso de Dios. Y sabe, oro por mis nietos, oro por mi yerna. Esa yerna va a ser más. Oro por mis nietos Edidías. Lea la Biblia para que usted sepa qué significa Edidías. Cuando Salomón nació, el Señor dijo, y él se llamará Jedidías, que significa amado por Dios. Aunque sea el segundo nombre, papi, póngale 3 aunque sea. Pero yo oro por mis nietos y yo digo, Señor, ¿sabe cuánto gente practica la brujería y pactan a sus hijos? ¿Usted sabía eso? Que pactan a sus hijos. Hermano, usted no haga pactos de esos diabólicos, pero usted también entregue su generación. Usted sabe cuánta... A lo mejor usted es producto de la oración de una abuelita que tuvo en el pasado.
de esas que se ponían a doblar rodillas. Usted es producto de eso. Entonces sea usted la abuelita de este tiempo y también comience usted a entregar su generación en las manos del Señor. A entregarla, Señor, que mi generación no se levante como esa generación de Josué que no conocían a Dios. Esta generación perdió completamente la identidad. ¿En qué está trabajando hoy Satanás? Dígame usted en qué está trabajando hoy Satanás. En la identidad. En la identidad. Usted ve que hoy el que es humano se cree perro. Se quiere creer gato. Y de repente usted lo ve y no sabe qué es. Hoy Satanás está trabajando en la identidad. Y por eso que esta generación, Satanás las agarró fácilmente. Porque no tuvieron identidad. Trabajemos en la identidad de nuestra casa, de nuestra familia. Trabajemos en eso. Dice que este versículo de Jueces, capítulo 2, versículo 10, tiene dos aspectos resaltantes. Y uno es, no conocían a Jehová. No conocían a Jehová. ¿Sabe qué pasa con esto? No conocían al Señor. Nosotros tenemos que siempre buscar de tener una intimidad con el Señor y conocerlo, porque yo no puedo ministrar lo que no tengo. Usted en su trabajo, en su casa, en su familia, usted no va a poder ministrar lo que no tiene. Si usted no tiene al Señor, ¿cómo ministra al Señor en su trabajo, en su casa, en su familia? ¿Cómo lo ministra? En este capítulo dice, no conocían al Señor. ¿Será que los que estamos aquí hemos tenido un encuentro con el Señor o simplemente estamos acostumbrados a venir a la iglesia? ¿Tiene un encuentro usted con el Señor? ¿Qué pasó cuando Saulo tuvo el encuentro con Dios? Cambió de nombre, cambió de identidad, cambió de vida completamente. Hermano, el que tiene un encuentro con Dios cambia completamente. No vuelve a ser igual. No me diga que usted tuvo un encuentro con el Señor y usted sigue siendo grosero, mentiroso, y usted sigue siendo mala paga, y usted sigue siendo traicionero. El que tiene un encuentro con Dios cambia. Saulo más nunca fue igual. Era un matón y se convirtió luego, era un perseguidor de la iglesia y luego se convirtió en un hombre que decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Busque usted primeramente tener un encuentro con el Señor. Busquemos intimar con el Señor. Busquemos una relación genuina con Él. Porque eso es lo que nosotros vamos a ministrar. Y dice, ni la obra que Él había hecho. Dos cosas resalta este versículo. No conocían a Jehová ni la obra que Él había hecho. ¿Cómo nosotros podemos levantar una generación si nosotros mismos no sabemos quiénes somos? Si nosotros mismos no somos un modelo a seguir para nuestra generación. ¿Qué tipo de creyente eres en tu casa? ¿Será que si le preguntamos a los hijos qué clase de hombre es tu padre o es tu madre, y ellos dirán es el mismo que está dentro de la iglesia? Dígame, diga algo. ¿Será que le podemos preguntar y qué clase de creyente es? ¿Eres el mismo que estás en la iglesia? ¿Es el mismo que está en la casa? Conviértase en un modelo a seguir. Conviértase en un modelo a seguir para su casa, donde su hijo, su hija lo vea, su jefe, los trabajadores que tienes a cargo, los vecinos te vean y digan, yo necesito lo que tiene esta persona. Yo quiero lo que tiene él. Yo necesito ser como él. Pero ¿sabe qué pasa? A veces nosotros mismos causamos ese descuido en nuestros hogares. Somos mal ejemplo.
No somos congruentes entre lo que hablamos y al Dios que profesamos con lo que somos diariamente. Hay que tener congruencia. Si usted dice que tiene al Señor y que quiere que sus hijos adoren al Señor y busquen al Señor, hágalo usted primero. El apartarse del Señor trae consecuencias morales muy fuertes. El resultado de haberse caído el testigo cuando lo fueron a entregar es que vino una depravación tremenda. Comenzó la depravación en ese pueblo. No importaba las leyes del Señor, no importaba lo que Dios había dicho. Todo eso lo tiraron por tierra. ¿Usted sabe qué clase de iglesia se va a levantar después que nosotros muramos? ¿No se ha hecho esa pregunta? ¿Qué clase de iglesia se va a levantar después que usted muera? ¿Será que estamos siendo buenos entregando el testigo a nuestra generación? ¿Será que estamos siendo buenos para eso? Que el Señor nos ayude, iglesia. Que Dios nos ayude. ¿Sabe? Aunque yo crecí en un hogar disfuncional, mi papá por un lado en los vicios y mi mamá por el otro lado orando, yo siempre recuerdo una mujer de rodillas. Yo siempre recuerdo a ella orando. Yo te hago una pregunta: ¿qué recuerdo le estás dejando a tus hijos? ¿Qué recuerdo le estás dejando a tus hijos? ¿Será que tus hijos el día de mañana que tú mueras van a recordar ese hombre y esa mujer temeroso de Dios, orando, intercediendo? ¿Qué recuerdo le estás dejando? O van a dejar, no, mi papá un día tenía un pie aquí, un pie allá, de repente llegó rascado, no, de repente me golpeó, de repente no, ese no estaba seguro de qué vida tenía. ¿Qué recuerdo le estamos dejando, hermano? Eso es para que la generación se levante sin el Señor. Todos vamos a entregar cuenta al Señor. Que Dios nos ayude, iglesia. Amén. La fe no se transmite nada más que por una mera coincidencia que se transmitió. Fíjese, Pablo le dijo a Timoteo: la fe no fingida, que heredó ¿de quién? De su madre y de su abuela. La fe, yo estoy viendo que este muchacho tiene una fe parecida a la que tenía su abuela y a la que tenía su mamá. Necesitamos mujeres así, que se levanten como su abuela Loida y su mamá, ¿cómo? Se me olvidó el nombre. ¿Sabe, hermano? Yo creo que estoy entrando en la etapa de que se me olvidan las cosas. A veces entro a la cocina y ya va, que ahí venía a buscar yo para acá. Me regreso otra vez al cuarto y me pongo así hasta que me llega. Pero esa fe, no sé usted, esa generación tipo Doris. ¿Cuántos han visto Buscando a Nemo? ¿Sabe cómo era Doris? Iba por un lugar. ¿Para dónde iba? Buscando a Nemo, calle Cher, hermano, por ahí va. Ojalá sí te acuerdes de la Biblia. Fíjese cómo estaba Doris. Doris perdía cada momento el norte. No sabía dónde estaba. Y decía: ay, ¿qué hago yo aquí? Hermano, no dejemos generaciones como Doris, que no recuerden absolutamente nada. El problema de esta generación fue el olvido, porque no hubo repetición. No hubo esa repetición constante de la palabra de Dios. ¿Cuántos se saben el Salmo 91? Levante la mano. Santo Padre. ¿Sabe por qué yo me sé el Salmo 91? Todas las noches la repetíamos con mi mamá. El que habita el abrigo del Altísimo. Se echó a perder ya. Pero todas las noches lo repetíamos.
Este método es infalible, porque si el Señor lo dijo, que para que hubiera una transición de generación en generación, si el Señor lo dijo, lo vas a repetir siempre. Al acostarte, al levantarte, lo vas a poner en cartelitos en tu casa, aquí entre ojo y ojo, o sea, aquí en la ceja y ceja. Si el Señor dijo que ese era el método, hermano, hasta hoy ese método tiene que funcionar. Hasta hoy tiene que funcionar ese método. Entonces, comencemos nosotros a repetir. No se ponga usted de que el loro viejo no aprende a hablar. Dele ahorita, no importa si sus hijos ya están grandes, pero si están bajo su mando, hágalo. Si están en su casa, hágalo. Repítale la palabra, porque el problema de esta generación fue que olvidó los mandamientos del Señor. Recuérdeselo siempre a sus hijos. Había una desconexión completamente entre la generación de Josué y la generación que se levantó después de él. Hubo una desconexión, un vacío de valores. No permitamos, hermanos, que se muera esa generación. ¿Sabe? Hay una canción, yo soy la generación que no permitirá que su fuego se apague. ¿Será verdad? Ahorita la vamos a cantar. Soy la generación que no permitirá que su fuego se apague. ¿Cómo está ese fuego en las casas? ¿Cómo está esa llamita en la casa, hermano? ¿Será que parece un fosforito? ¿Cómo está la llama en la casa? Qué triste es ver que el Señor se va desfigurando de generación en generación. ¿Sabe? El pueblo de Israel comenzó con una generación, con líderes excelentes, buenos, no tan buenos, y después fue decayendo con líderes que comenzaron a mezclarse con el paganismo. Desempolvemos la palabra y veamos qué le agrada y qué no le agrada al Señor. Porque se los repito nuevamente, cuando Cristo venga, viene a buscar a quién. Diga, Cristo en mí. Diga, a Cristo en mí. Es tiempo de derribar los altares en la casa. Es tiempo de derribar los altares en la casa. Saque a Bad Bunny de la casa. Saque a Karol G. Saque a quien más. Yo estoy antigüita, yo no sé nada de eso, pero no sé quién está pegando ahorita. ¿A quién? Hijo, ¿qué sabes tú de eso? Saque a esa gente, hermano, porque sabe, esas personas, los mensajes que dan es para desfigurar la imagen de Cristo en su casa. Saque a esa gente. A veces no, yo soy muy, nosotros estamos en una iglesia libre y allí no hay problema. Que yo escuche esto y escuche lo otro. Deténgase a escuchar la letra. Deténgase a escuchar la letra. ¿Qué dice la letra? ¿Qué TikTok están bailando mis hijos? Con esas letras horrorosas y paganas. ¿Sabes? Esas son cosas que son abominación a Dios, que a Dios no le agrada. Hágale entender a sus hijos que hay cosas que no se parecen a ser hijo de Dios. Hay cosas que no se parecen a lo que Dios ha hablado de mí. Hay cosas que hay que comenzar a derribar esos altares. En muchas ocasiones les he dicho que una vez cuando murió mi hija, yo le escribí a una evangelista muy conocida y ella me contestó. Y sabe, yo me la pasaba escuchando, yo te extrañaré. ¿Y qué hacía yo? Lo que me faltaba era un cuchillo y cortarme las venas llorando. Y ella me dijo, comencé una conversación con ella y me dijo, ¿qué vas a hacer? Vas a poner alabanzas en tu casa. Porque la Biblia dice que el Señor se mueve en medio de la alabanza.
Me dijo, si comienzas a poner canciones que simplemente inspiren a tu espíritu a llorar, nunca vas a salir de eso. Y me dijo, ojalá el Señor te pudiera mostrar los espíritus que se mueven en la música. Y me dijo, en la música se mueven espíritus. Ese día que esa mujer me dijo eso, yo entendí algo en lo espiritual, que lo que escuchamos no digas que no te hace daño. Sí hace daño, porque así como el Señor se mueve en medio de la alabanza, cuando tú pones una alabanza en tu casa, los ángeles comienzan a moverse. Y ella me decía, y se van a llevar la tristeza de tu casa, los ángeles se van a mover. Y me dijo, comienza a adorar con las alabanzas. Así igualito cuando pones música pagana que exaltan al enemigo, que exaltan a la carne, que exaltan a los deseos de la carne, también vienen los demonios y comienzan a moverse. Pero la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza. ¿Te gusta el reggaetón? Pues hay reggaetón cristiano. ¿Te gusta bachata? Hay bachata cristiana. Hay tantos géneros cristianos para que tú estés escuchando cosas que simplemente exaltan al enemigo. Llega a tu casa y comienza a sacar esos anatemas de tu casa. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Sí es determinante. Oye, pero porque mi hijo está así y está asado. El hijo mío me dice, mamá, cuando predique no me haga pasar pena. Por eso iba a decir algo y no lo voy a decir. Lo suelto. Llegó un tiempo que Ender se la pasaba con audífono en la casa. Y audífono. Y yo, bueno, pero Ender, mira, Ender, y audífono. Llegué yo, agarré una tijera, se lo corté y le dije, tienes prohibido usar audífono en la casa. ¿Qué estás escuchando que yo no puedo escuchar? ¿Qué estás escuchando? Bravísimo, hermano, pero yo prefiero que él se ponga bravo conmigo, pero que Dios me aplauda. Diga algo. Diga, Señor, ayúdame. Pero yo prefiero que él se ponga bravo conmigo, pero que Dios me aplauda. Y yo siempre le he dado a entender a él, su papá y yo, de que todo lo que nosotros escuchamos determina nuestra actitud todos los días. Y siempre le digo, cuídate por ti y cuídanos a nosotros. Porque siempre la gente va a decir, ese es el hijo del pastor. ¿Sabe? A los hijos hay que darle a entender que tienen responsabilidad delante del Señor. Dígame. El error que cometió, hermano, cuando nosotros no pasamos el testigo bien en nuestra generación, ¿sabe qué pasó con la vida del sacerdote Elí? Perdió su ministerio, perdió su casa, perdió todo. ¿Por qué? Porque la gente le decía, tus hijos están pecando, tus hijos están fallando. ¿Y qué hizo Elí? ¿Qué hizo Elí? Lo que muchas veces hacemos nosotros. Hay padres tan cómodos, tan tranquilos. Elí se acomodó y no les dijo nada. Y el Señor le dijo, por cuanto no obedeciste, por cuanto no cumpliste lo que yo te dije, toda tu generación va a morir. Y el día que llevaron el arca, allí murieron Ofni y Fines, los hijos de Elí murieron. Porque su padre no interrumpió a sus hijos. Yo sé que a lo mejor usted dirá, Dios mío, Señor, me la vinieron a montar hoy. Me la vinieron a decir hoy. Hermano, pero necesitamos levantar una generación que ame a Dios. Una generación que se enamore del Señor. Una generación que sea esa generación, hermano, que no va a dejar caer lo que dice que yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando el Espíritu Santo va a buscar sobre quién derramarse, va a decir, pero ¿y dónde me voy a derramar si no me conocen? ¿Dónde me voy a derramar si no está alguien con necesidad? Con necesidad de mí. Hermano,
Padres de familia que están en este lugar, comiencen a interceder por sus hijos. Oren por ellos. Dígale: Señor, haz que se enamore de ti. Señor, haz que se enamore de tu presencia. Señor, yo hoy ato a mis hijos a tu presencia, Señor. La palabra dice: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y así sucesivamente. Dígale: Señor, yo hoy ato a mis hijos a ti, a tu espíritu, lo ato a ti, Señor. Yo quiero ver a mis hijos sirviéndote a ti, enamorados de tu presencia. Mire qué responsabilidad tan grande tienen los que están pariendo ahorita, porque cada día se va desfigurando más el Señor en las generaciones. Por eso usted tiene que levantarse con una visión firme de lo que usted está criando, porque usted puede estar criando un hombre que va a estremecer el mundo de las tinieblas, o un hombre que va a ser el instrumento en el mundo de las tinieblas. No diga amén. No diga amén a eso. Estamos en modo automático. La Biblia dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, diga conmigo, testigo. Y me seréis testigo. Dígalo otra vez: y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis, o sea, lo que Dios ha depositado en ti, ¿es para qué? ¿Es para qué? Para ser testigo. Lo que Dios ha depositado en ti, iglesia, lo depositó para que tú fueras testigo, no para que lo dejes caer. Y dice: vas a ser testigo en Jerusalén, o sea, donde Él habitaba, donde estaban ellos en ese momento, y después va a trascender a todo lo demás. Va a haber trascendencia. La Biblia describe, hermano, que dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que el Señor diga: ese es el Dios de Nectalí y de Heidi, el que sigue su hijo. ¿Me expliqué? Hay una trascendencia generacional. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob fue el que se levantó. O sea, lo reconocían en cada generación. ¿Me expliqué? Estaban reconociendo al Dios en cada generación. Hermano, que no se muera la generación. Que no se muera la generación que reconoce a Abraham, Isaac y Jacob. Que no se muera. No permitas que se muera en tu casa. ¿Sabe? Hay generaciones que se han levantado sirviendo al Señor, pero hay que ver cómo le estamos entregando la batuta a los que siguen. Sígale entregando la batuta de esa generación que adoraba al Señor, que buscaba al Señor. No que un día estoy metido en el teléfono viendo cosas que no debo y al siguiente día vengo aquí a adorar a Dios. Porque allí no se mueve el Señor. Un día estoy tomando por allá y al siguiente día estoy tomando la cena aquí. Esa no es la generación donde Dios se va a mover, sino gente que van a ser celosos. Así como se levantó José en Egipto, que no se contaminaba, como se levantó Esther, una mujer preparada que dedicó un año de preparación para encontrarse con el rey. Así tienen que levantarse las jovencitas de la iglesia. Las jovencitas de tu casa tienen que levantarse. Así como se levantó Daniel, que cuando lo veía la gente decía: este es 10 veces mejor que los demás. ¿Dónde está esa generación? ¿Dónde está esa generación que la gente lo ve? Este es 10 veces mejor. Este es 10 veces mejor que todos los demás. Pero no esos que se están mezclando y un día están adorando a Baal y otro día están adorando al Señor. Cuidado con las mezclas. Cuidado con las mezclas. Porque al Señor no le agradan las mezclas. Salmo 127:3 dice: los hijos son la herencia que nos da el Señor.
Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Sí. Léalo conmigo. Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así como saetas en la mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué son los hijos? Sí, Herencia de Jehová. Por eso esa herencia hay que cuidarla, hay que amarla, hay que darle destino. ¿Saben? Los padres dan destino y denle un destino eterno a sus hijos. Enamórelos del Señor cada día. Métale la palabra cada día. A mí me sorprendió un niño de esta casa, muy inteligente, pero se queda dormido en la iglesia. Y yo le dije, papi, pareces autico. Y me dijo, no, yo no me voy a caer. Yo me quedé dormido, pero yo no me voy a caer. Yo me voy a agarrar de mi padre. Gloria. ¿Usted sabe quién fue Eutico? Ese niño sí sabe quién fue él. Ese niño sí supo quién era él. ¿Sabe por qué? Y fue a su casa y sus papás sacaron una Biblia que se la leen todos los días. Y a mí me sorprendió cuando yo le dije eso a ese niño y él supo de quién yo le estaba hablando. ¿Sabe qué me dio? Me dio alegría de que hay alguien preocupado por darle palabra a los hijos. Pero a veces usted le pregunta a los hijos algo y no saben. Hay que irle metiendo palabra a nuestros hijos. Amén.